Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es el Salmo 1, de los versículos 1 al 3, un salmo muy conocido, sin embargo, del que poco se habla, del que poco se enseña. Entonces viene a mi mente una pregunta: si nos dedicáramos a estudiar solamente estos tres versículos, ¿qué verdades podríamos extraer de él? ¿Qué podemos aprender de él? Bueno, lo hicimos, estudiamos el Salmo, o al menos estos tres versículos, y aprendimos 3 o 4 cosas importantes. Número 1, dice el Salmo 1, aquí en el versículo 1, bienaventurado el varón. Debe decirles que la palabra bienaventurado es una palabra que tiene varios significados, entre ellos bendecido, feliz, a manos llenas, de donde una persona, entre comillas, podríamos decir, que se siente bendecido, que se siente feliz, porque tiene las manos llenas. Póngase a pensar que si usted es agricultor y usted sembró y tuvo una buena cosecha y sus manos están llenas de los frutos de la tierra que usted labró, que usted sembró, bueno, ¿usted cómo se siente? Usted se siente bienaventurado, o bien sea usted se siente bendecido, usted se siente feliz. ¿Por qué? Porque está a manos llenas. Por lo general, cuando estamos en una condición de manos llenas, es cuando nos sentimos felices, ¿verdad? O entre comillas, bendecidos. Entonces, en primera instancia, el salmista dice, bienaventurado el varón. ¿Cuál varón? El varón que no anduvo en consejo de malos, no cualquier varón, no cualquier persona. Está diciendo el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuál varón? ¿A quién se refiere? Bueno, la palabra varón aquí, en el libro de los Salmos, en el capítulo 1, viene del hebreo ish, que tiene varias connotaciones, entre ellas hombre, que es la más común, ¿verdad? O una persona de sexo masculino, que es quizás el uso más común. Sin embargo, tiene otros usos. Por ejemplo, individuo, persona, mortal, gente o simple y sencillamente ser humano. De modo que el salmista no se está dirigiendo particularmente a los hombres, a los varones. Él se está dirigiendo particularmente a una persona o a un grupo de personas. O bien sea, aquí la palabra varón está siendo usada para referirse a cualquier persona sin distingo de género. Por lo tanto, bienaventurada, o sea, bendecida, feliz, a manos llenas, será la persona que no anduvo en consejo de malos. Es muy común que cuando nosotros lo requerimos o nosotros lo necesitamos, busquemos un consejo, busquemos el consejo que necesitamos entre nuestros amigos, entre nuestros compañeros de trabajo, de estudio, ¿verdad? Sin considerar si son creyentes o no. El problema con esto es que si las personas ante quien nosotros estamos buscando un consejo no son creyentes, primero que nada, no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es quien guía sus vidas. Por lo tanto, no se rigen tampoco por la palabra de Dios. Por eso, ni ellos mismos, ¿verdad?, pueden determinar su camino, pues están inmersos, por decirlo de alguna manera, en una total oscuridad. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios? Proverbios 4, 19.
El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Alguna vez el Señor Jesús, refiriéndose a las personas inconversas o incrédulas, los llamó ciegos. Imagínese usted necesitar guía, orientación, un consejo, con todo respeto y figurativamente, usted depende de un ciego. Entonces él lo toma a usted del brazo, pero él es ciego, él no sabe por dónde va, él está en total oscuridad y usted confía en él. Y esa persona lo va a guiar y lo va a orientar. Y como no puede ver y no conoce el camino porque está en oscuridad, va a caer en el hueco y usted con él. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el gran problema. Entonces, si ni ellos mismos, porque no tienen al Espíritu Santo, no tienen la guía del Espíritu Santo, no dependen de Dios y de su palabra, y ellos mismos, por lo tanto, están inmersos en la oscuridad, ¿cómo podrán darnos un consejo? Entonces dice, en primera instancia, el salmista, bienaventurado el varón, o bien sea la persona que no anduvo en consejo de malos. Cuidado con depender del consejo de personas que son incrédulas, porque ellos no son como nosotros, porque no tienen ninguna relación con Dios, porque no los guía el Espíritu Santo, porque no dependen de la palabra de Dios, ellos se rigen por otros principios y por otros conceptos. En segundo lugar, dice, bienaventurada, o bien sea bendecida, feliz, a manos llenas, la persona que no estuvo en camino de pecadores. Dice que será bienaventurada, repito, bendecida, o sea, va a ser feliz, a manos llenas, la persona que no estuvo, o bien sea, no anduvo en en camino de pecadores. ¿Por qué? Bueno, porque los incrédulos, a ser ajenos a la vida de Dios y no regirse por la palabra de Dios, sus caminos no son los caminos de Dios. Es un principio lógico. Si ellos son ajenos a la vida de Dios, no les interesa, no les preocupa lo que Dios tenga que decir sobre una u otra cosa, no se rigen por la palabra de Dios, podemos añadir, no son guiados por el Espíritu Santo, porque no lo tienen, entonces obviamente sus caminos no son los caminos de Dios. Recuerdo un texto en el libro de Isaías, creo que podemos buscarlo y leerlo por ustedes, pero ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 55, algo dice el Señor al respecto. Y dice de la siguiente manera, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es muy interesante. Hay personas que dicen, es que yo creo en Dios, es que yo ando buscando a Dios. Mire, es interesante. ¿Hace cuánto tiempo dice usted creer en Dios? ¿Hace cuánto tiempo anda usted buscando a Dios? Yo tengo como 20 años y no lo he encontrado. Pues no. ¿Usted sabe por qué? Porque sus caminos son más altos que sus caminos. Mientras él anda por estas veredas, usted anda por estas otras. Por eso no se han encontrado. Y es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ellos, ahora, nosotros, por el contrario, ¿verdad? Vemos a Dios como nuestro Padre, lo amamos, queremos obedecerlo y agradarlo en todo. Por eso nos regimos por la palabra de Dios. Y suenan en nuestra mente pasajes como los que se encuentran en el libro de Josué, que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y estos pasajes día a día resuenan en nuestra mente, que nunca debe apartarse de nuestra boca este libro de la ley.
Nosotros amamos a Dios. Nosotros queremos obedecerle y agradarlo en todo. Por eso dependemos de este libro día a día, contrario al incrédulo que es ajeno a la vida de Dios. Por eso nosotros no podemos transitar por los mismos caminos que ellos. Si lo hacemos, terminaremos siendo como ellos. Proverbios, capítulo 1, versículo 15. Hermano, otra vez. Bueno, que por eso no podemos transitar por los mismos caminos que los incrédulos. Si lo hacemos tarde o que temprano, vamos a terminar siendo como ellos, pareciéndonos a ellos y haciendo las mismas cosas que ellos hacen. Entonces dice aquí el sabio Salomón: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Claramente lo está diciendo el sabio Salomón. Y si de algo sabía el sabio Salomón, era de involucrarse con personas que seguían un camino diferente al camino de Dios. Se involucró con muchos reyes, con muchos países, con muchas naciones, con sus dioses, con sus costumbres, y él sabía a qué llevaba este camino. De hecho, creo que él fue el que dijo que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. ¿Verdad? Entonces, básicamente dice que será bendecida, o bien sea bienaventurada, bendecida, feliz, a manos llenas, la persona que no estuvo en camino de pecadores. Ahora dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no frecuenta los mismos lugares que los incrédulos, dando así testimonio de su fe y compromiso con Dios. Proverbios, parece que nos vamos a quedar un ratito aquí, en el capítulo 4, en el versículo 14, Salomón sigue diciendo: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Podemos ser reiterativos, la razón es obvia, pero está diciendo con mucha claridad, ¿verdad? Algo que también quizás había dicho el salmista: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Por razón del trabajo, en el pasado, nos tocó estar dentro de un círculo de hombres, esperando una reunión en un parqueo, por cuestiones de trabajo. Y por estar ahí, me catalogaron igual a ellos. Ellos estaban contando chiles un poco rojos, un poco colorados. Yo lo que tenía que hacer era apartarme, y no lo hice. Tal vez disimulé o manifesté de alguna manera u otra mi malestar por lo que estaban haciendo. Pasó una joven y alguien le dijo algo a esa joven. ¿Cuál era el problema? Que yo estaba dentro del ciclo de hombres, y uno de ellos dijo algo a esta joven. Reportaron el incidente a nuestros jefes y nos llamaron, y también me llamaron a mí. ¿Cuál era el problema? Que yo soy creyente, que yo soy pastor. Entonces me miraron y me juzgaron igual que a todos los demás. Una vez, 2 veces no. En otras ocasiones, cuando esta situación se daba, lo siento, pero yo voy a estar aparte. Porque yo soy diferente. Y porque no me pueden juzgar bajo la misma regla. Entonces el Salomón está diciendo en Proverbios, en el capítulo 4, en el versículo 14, que no transitemos por el mismo camino, que no transitemos por la misma vereda, que no estemos, entre comillas, donde ellos están. ¿Qué había dicho el salmista? Por eso yo no me voy a sentar con los hombres hipócritas, ni de los que andan simuladamente. Inclusive dice, por razones de trabajo, entre comillas, tuve que estar en reuniones con incrédulos. Él era un rey, entre comillas, un jefe de Estado. Pero dice, aborrecí la reunión de los malignos, con los impíos nunca me sentaré.
Era un asunto feo, era un asunto incómodo, porque su manera de vivir, sus principios, las expresiones, el vocabulario, es totalmente diferente. Entonces David decía, cuando me toca, yo aborrezco este tipo de reuniones, ¿verdad? Por las circunstancias mismas de las que estamos hablando. Si esto es así, surge una pregunta. ¿Qué hace un creyente sentado en una butaca de un cine? ¿Qué hace un creyente en un antro, en un salón de baile? ¿Qué hace un creyente en un billar mientras la gente está tomando licor, mientras está fumando, mientras están profiriendo maldiciones o un vocabulario soez? ¿Qué hace un creyente en un estadio, en un redondel de toros o en una gallera? ¿Podrían explicarme? Porque la palabra de Dios está diciendo que no debemos transitar por los mismos caminos de ellos. Con claridad está diciendo, ni en silla, bienaventurado, bendecido, feliz, a manos llenas. Dice, será la persona que en silla de escarnecedores no se ha sentado. De Dios se dice, uno de los atributos morales de Dios, que Dios es verdad. O sea, no dice que es la verdad, sino dice que Él es verdad. O bien sea, por la palabra verdad, este atributo moral de Dios, entendemos que Él es el único Dios verdadero y que no hay más Dios que Él. Las palabras en hebreo o en griego usadas para referirse a Dios como la verdad nos indican que se están disponiendo varias verdades. Una de ellas, que Dios es el único verdadero y que no hay más Dios que Él. Entonces, cuando se dice que Dios es la verdad, se está diciendo que es único, que es exclusivo, que no hay otro más que Él. Número uno. Número dos, estas palabras indican que Él es incapaz de mentir, que es la connotación que nosotros siempre le damos. Que Él es incapaz de mentir. Él siempre va a decir la verdad, nos guste o no. Mi amor, ¿sí? Quería preguntarte, ¿sí? Es que me compré un vestido. ¿Cómo me veo? Muy gorda. Qué compromiso para el esposo. Ya, ¿qué te puedo decir? No dígame la verdad, yo no me voy a enojar. Cuidado, cuidado, ¿verdad? No sé, pues no estás tan, pues yo diría que no estás tan gorda, pues se le salen unos rollitos por aquí y otros por allá, pero la verdad que nada que una faja no pudiera arreglar. Entonces la gente se pregunta, ¿todavía estará vivo el marido? Dios siempre nos va a decir la verdad, nos guste o no. Desde el concepto de la palabra verdad usada con respecto a Dios, cuando decimos que Dios es verdad, estamos diciendo que Él es veraz. O sea, que Él es firme, fuerte, fiel y por lo tanto confiable. Que si nos dijo algo va a pasar, que si nos dijo algo va a suceder. Entonces Él es veraz, o sea, Él es firme, Él es fuerte, Él es fiel y confiable. Hermano Carlos, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Mucho. Mucho. ¿Por qué? Porque ese es un atributo moral de Dios. Los atributos naturales son los atributos divinos, como ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, etc. Ningún ser los tiene. Pero los atributos morales nos han sido dados a los seres humanos. Sí los tenemos. Y a los creyentes en particular se nos llama a ser como Dios. No podemos ser omnipresentes, no podemos ser omniscientes ni omnipotentes, pero sí podemos ser de verdad. Podemos ser de verdad. Esto quiere decir que podemos ser únicos y diferentes. Esto quiere decir que no tenemos que ser uno más del montón. Yo he preguntado a jóvenes y a otras personas, mire, si hubiese en una plaza 100, 200 personas ahí reunidas en un círculo, ¿verdad? O están transitando ahí en la gramilla, dígame una cosa, ¿usted sería capaz de distinguir quiénes son creyentes y quiénes no lo son? La respuesta es
No. No hay una diferencia. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser como Dios, o sea, debemos ser verdad. O sea, debemos ser únicos, ¿verdad? Debemos ser únicos y debemos ser diferentes, número uno. Número dos, no debemos mentir. Y debemos decir siempre la verdad. La palabra nos lo está diciendo. Nosotros no debemos mentir y debemos decir siempre la verdad. Dentro de un grupo de personas que están conversando en una asociación de desarrollo integral, en una junta directiva de X institución, o en el gobierno, ¿verdad? Que se reúnen, ¿cómo es que se llaman las reuniones cuando hacen el ejecutivo? Se me fue, algo del gobierno es, ¿verdad? Esa reunión del presidente con los ministros, con todo su gabinete. Usted podría distinguir los que son creyentes de los que no lo son, porque no dicen la verdad, porque todos mienten, con tal de alcanzar sus ideales. Por ejemplo, me pongo a pensar tal vez en una reunión de diputados en la Asamblea Legislativa. Usted puede distinguir a aquellos que son creyentes. Yo me he dado cuenta de diputados en nuestro país que dicen que son creyentes porque dicen que son creyentes. Pero con su discurso jamás me hubiera dado cuenta de que lo son. Bueno, debemos ser únicos y diferentes, no debemos mentir y decir siempre la verdad, y debemos ser veraces. ¿Qué quiere decir? Firmes en nuestras convicciones, fieles a la palabra de Dios, confiables, o sea, cristianos de verdad. Yo lo seguiría diciendo. ¿Y usted qué? ¿Usted qué? Ah, no, yo soy cristiano. ¿Y usted a cuál iglesia va? A tal iglesia, mejor no diga. Porque decir que somos cristianos es una palabrota muy, muy grande y pesa mucho. Porque decir cristiano es ser como Cristo. Entonces la pregunta es, ¿somos cristianos de verdad? ¿Somos cristianos de verdad? Pues déjeme decirle que no podemos serlo si nuestros caminos se juntan con los de los incrédulos. Algo decía en el apóstol Pablo, en un pasaje que no podemos dejar de mencionar y que no podemos dejar de leer ahí en Efesios, en el capítulo 4. Pero él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos de uno nuevo, que está hecho conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y una de las primeras cosas que dice, desechando la mentira, hablar verdad. En realidad somos creyentes de verdad. Somos firmes en nuestras convicciones. Cuando hablamos la gente nos cree. O sea, somos confiables. No podemos serlo si transitamos los mismos caminos que ellos. Mi mamá tenía un dicho: el que anda con los, aullar aprende. Yo no sé si usted ha ido de las muletillas, pero los predicadores tienen muchas muletillas. Y dentro del gremio, cuando uno se junta con otro predicador, otro pastor, de repente uno se da cuenta que tiene ciertas muletillas que tiene el otro predicador. Una muletilla es una expresión, una palabra que se repite constantemente, ¿verdad? Y es nocivo porque se repite mucho dentro de un mensaje, dentro de una enseñanza. Y a veces nosotros somos expuestos a esas cosas y cuando nos damos cuenta se nos pegaron las muletillas. Ahora los costumbres y los hábitos por transitar por un camino, por el camino de personas que son incrédulas y que no son iguales a nosotros, se nos va a pegar. Con todo respeto,
Si usted agarra una manzana que está golpeada, tal vez tiene un gusanito, nada más un gusanito por dentro, en una caja de más manzanas, ¿qué va a pasar? El gusanito va a decir, no, aquí todo el mundo es muy sano. Aquí todo el mundo es muy sano y todas las manzanas aquí están muy sanas. Yo mejor me voy a otro lado. Él se va a reproducir y va a contaminar las demás manzanas. Nunca es al revés, ¿verdad? No debería ser básicamente así. Entonces dice la palabra de Dios que debemos ser veraces, ¿verdad? Debemos ser veraces. Algo decía el apóstol Pablo también en primera de Corintios y más, y no recuerdo, y vea lo que dice el apóstol Pablo, vea lo que dice. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hay una situación muy interesante. Estamos preguntando si esto es así que hace un creyente en el cine, en un antro, en un salón de baile, en un billar, en un estadio, en un redondel de toros, en una gallera. ¿Qué hace ahí? Usted sabe que por lo general no están solos. Entonces van en el trabajo, en la universidad, en el colegio, qué sé yo, en determinado gremio. El cristiano va a invitar a otro cristiano. Mira, ¿qué te parece? ¿Por qué no vamos el fin de semana al cine? Bueno, el fin de semana es para que usted vaya a la iglesia, pero bueno, después de la iglesia, una buena película, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vamos? Sanamente, y después nos vamos a comer un heladito, nos tomamos un fresquito, ¿verdad? Y es un fenómeno muy interesante que se está dando. Creyentes que están en este tipo de lugares, pero están invitando a otros creyentes igualmente a ir a ellos. ¿Cómo se llama eso? Acalla conciencia. Porque si lo hacen otros 12 o otros 3, entonces no importa, porque todos lo hacen. Por eso se nos manda a hacer una diferencia entre ellos y nosotros. Vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios, o lea el cintillo, ahí en el capítulo 5, en los versículos 7 al 8. Dice la palabra de Dios, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué dice? Infructuosas. El camino del incrédulo es infructuoso. No produce ningún fruto. Solamente muerte. Por eso, tanto el salmista como Salomón en el libro de Proverbios dice, no debemos transitar por el camino que ellos. ¿Por qué? Porque su final es un fin de muerte. Bueno, pero yo solo salgo con cristianos. Bueno, si son cristianos deben ser como Cristo. Y un ejemplo de vida para todos los demás. No vivir en las prácticas de los incrédulos y conforme a la corriente de este mundo. Bien lo dijo Moisés, igualmente, en el libro de Levítico. Él lo dijo, ¿verdad? Y qué bien que lo dijo, porque nosotros lo vamos básicamente a replicar. ¿Qué vamos a replicar? Lo que él dijo. Y él dijo claramente lo siguiente. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y las tuve por abominación. ¿Cuáles cosas? Lea el capítulo 18, lea el capítulo 19 y lea el capítulo 20. Y de repente usted va a leer que dice, no se tatúen, no se pongan areticos,
¿verdad? No tenga relaciones sexuales con su cuñada. No esté un día de pareja con una joven y termina con ella y después se mete con su suegra. Entonces se está hablando de las costumbres de los pueblos y de las naciones incrédulas. Recordamos lo que dijo el apóstol Pablo, por aquello que me digan que eso estaba en el Antiguo Testamento, en el libro de Romanos. ¿Usted recuerda qué dijo el apóstol Pablo en el capítulo 12? ¿Usted recuerda qué es lo que dice? Y no os conforméis a ¿qué? Siglo. La palabra siglo habla de periodo de tiempo, de las edades. ¿Verdad? Entonces está diciendo, bueno, simplemente no os conforméis a este siglo. A la moda, si usted lo quiere decir. No os conforméis a este siglo. Y en Efesios lo seguiremos leyendo hasta que se nos gaste, y si se nos gasta la página, pues compramos otra Biblia, para seguirlo leyendo. Pero en Efesios 4:17, me encanta este pasaje, por lo que dice y cómo lo dice. Y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya mandéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Usted sabe cuáles son los gentiles? Los que no son judíos, o bien sea los miembros de todas las demás naciones, de todos los demás pueblos y naciones. A mí no me importa si Putin es calvo, yo voy a seguir usando el pelo como yo lo uso. A mí no me interesa si Donald Trump es rubio, yo voy a seguir teniendo el pelo del color que yo lo tengo. Yo no sé si me estoy dando a entender. A mí no me interesa si Michael Jackson usa zapatillas, medias blancas, pantalones picapollos o cortos, ¿verdad? Y tubo. No me interesa si su chamarra es roja, negra, con remaches blancos o dorados, o usa un guante en una mano y en el otro. No, no me interesa. Porque la palabra de Dios está diciendo, no os conforméis a este siglo. No tenemos que vivir conforme a las tradiciones, conforme a las costumbres y conforme a las modas de los pueblos. Porque nosotros somos únicos. Es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si yo, ¿verdad? Si yo soy creyente, yo debería ser un ejemplo para aquellas personas que dicen ser creyentes y tienen un pie en el mundo y otro en la vida cristiana. Le repito, porque estas personas andan buscando una muleta en la cual apoyarse. Mira, vamos a ir a comernos allí un pollito, arroz de pollo, ¿crees? Ahora, como para compartir un poco, es muy estresante el trabajo, el estudio. ¿Vas con nosotros? Sí, claro. Y de repente decimos las cervezas. ¿Y usted, como buen cristiano? A mí me trae una Fanta-Ua, por favor. No, una papaya en leche mejor. Una guanábana. Tan espiritual. Usted debería pararse de ahí y salir de ahí, porque no es el camino de un creyente. Porque los que están mirando, están juzgando a los que están en esa mesa, y todos son iguales. Si yo soy creyente, yo debo pararme de ahí y dar testimonio, ejemplo de lo que es ser cristiano. No, mis amigos, yo voy a pedir esto y me lo voy a llevar para mi casa. Gracias. Vean lo que dice la palabra de Dios. En 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 2. Para los que dicen, yo solo salgo con cristianos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así tiene que ser. Si un creyente tiene un pie en el mundo y otra en la vida cristiana, nosotros no deberíamos juntarnos inclusive con él o con ellos. Vean lo que dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo. Ay, hermano, si es que usted no lee nunca la Biblia, seguramente. Pero vea, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Usted se está haciendo usted un daño, y le está haciendo usted un daño a la otra persona,
que dice ser creyente y tiene un pie en el mundo y otro en la vida cristiana, si usted va con él. Dígale abiertamente, mire mi amigo, no. Si va a haber licor, conmigo no cuente. ¿No? Podemos salir, claro, como amigos, como compañeros. Hay café, hay chocolate, hay té, cualquier otra cosa. Hay licor, no cuente conmigo. Es lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos hacer. De hecho, el apóstol Pablo ya había dicho, ¿verdad? Ya había dicho, y por ejemplo le había dicho a los corintios: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Pero nosotros ignoramos básicamente las escrituras, de modo que bienaventurada será la persona, o sea, bendecida, feliz, a manos llenas, la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O bien sea, será bienaventurada aquella o aquellas personas que siempre tienen presente a Dios en su vida, que siempre tienen la palabra de Dios presente en su vida, aquellos que están prestos a obedecer, marcando una diferencia en su vida. A estos les irá mejor. Para ellos son las promesas del Salmo número 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Para ellos son las promesas de Jeremías 7 o 17, 7 al 8. Básicamente son las mismas que encontramos en el Salmo 1. Por el contrario, aquellos que viven una doble vida, les espera un presente y un porvenir no muy honoroso. Jeremías, capítulo 17, versículos 5 y 6. En 7 al 8, en el versículo 7 al 8 encontramos las promesas de bendición que encontramos en el Salmo 1. Pero ahora aquí en Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 5 al 6, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, y en tierra despoblada y deshabitada. La retama en el desierto es un arbusto que se encuentra en lugares secos, áridos y despoblados. Podría llegar a medir este arbusto 2 metros o más de 2 metros de altura. Y es un arbusto leñero, de hojas largas, delgadas y de apariencia greñuda, ¿verdad? Y desagradable. Que lo único para que servía era para secarlo o procesarlo y tejer algún tipo de canasta o cosa que ellos necesitaran. Pero por lo general era usado para ser quemado y producir carbón. Su nombre quiere decir desnudez o simplemente escoba. Y era un símbolo de soledad e improsperidad. Esta es la condición que le espera al que no tema en serio los caminos del Señor. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:19, y no sirve para nada más que para ser echado al fuego. ¿Y para qué es echado al fuego? Para deshacerse de él, no para hacer carbón. Es para lo único que puede servir. De manera que somos o no somos. Pero no hay cabida para estados intermedios. Ay, hermano, bueno, sí, pero yo no soy tan malo. ¿Ok? Eres el menos malo, es lo que estás diciendo. Cuando usted dice, bueno, pero es que yo no soy tan malo, está diciendo que es malo, solo que es menos malo que otros malos. O sea, eres malo. Déjeme decirle que no hay cabida para estados intermedios, no podemos ser tibios. Dios aborrece a los tibios y dice que los vomitará de su boca porque les producen repugnancia. O somos fríos o calientes,
pero no hay cabida para lugares intermedios. O amo a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, o no. Pues no se puede servir a dos señores, no se puede tener dos amores, Dios y el mundo. Eso dijo Jesucristo en Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 24. Léalo conmigo, por favor. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. O busco el favor de Dios, o busco el favor de los hombres. O busco el favor de Dios, o le quedo bien a la gente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Al cristiano, no. Al cristiano verdadero. No al que transita por el camino de los incrédulos. Mi nombre es Carlos Corrales. Que hoy la bendición de Dios y el Altísimo esté contigo. ¿La pases bien?